Unos minutos antes de la grabación del programa de Mindfax que vas a escuchar a continuación, hemos recibido un mensaje que creo que ha llegado tanto a Jesús Callejo como a un servidor. Un mensaje de alguien que conocéis bien, y si no conocéis, es para daros en la cabeza, Mindfaxers, que es Javier Sierra. Y Javier Sierra le ha pasado una cosa muy loca, es pis y reír, es que esto lo tenía que contar. Sí. De repente nos manda un artículo, esto es muy Mindfax. Total. Y dice, el artículo dice lo siguiente. El escritor y premio Planeta Javier Sierra acaba de recibir el homenaje más singular de su carrera. La Unión Astronómica Internacional, a propuesta de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca, ha bautizado con su nombre un asteroide que orbita en el cinturón principal más allá de Marte. El cuerpo celeste se llamará a partir de ahora 55866, Javier Sierra todo seguido y en minúsculas. Espi, que le pongan tu nombre a un asteroide, es que te has pasado el videojuego, pero muchas veces. Pero vamos, totalmente. No se puede llegar Muy más loco lejos, esto. macho. Bueno, a hasta una donde estrella, llegue. que te ponga una estrella. Pero Claro, bueno. que llegue el Pedrolo ahí lejos y... Sí, sí. Además me hace gracia porque dice: el asteroide Javier Sierra, todo seguido y con minúsculas, se une así a otros lugares que ya llevan su nombre. La Biblioteca Pública del Estado de Teruel, es que esto es una página peruana, la única biblioteca estatal dedicada actualmente a un escritor vivo, un parque público en su ciudad natal y hasta la plaza mayor del único pueblo de Europa llamado Libros, también en la provincia de Teruel. A ver, que yo con todo el respeto a Teruel, que te pongan una biblioteca, una plaza, está muy bien. Pero un asteroide, Espi. Bueno, sabíamos que Javier estaba subiendo alto, pero tanto como ir como un bólido. Una barbaridad. Y termino la noticia. Con este singular reconocimiento, Javier Sierra se suma a la lista de españoles notables que tienen asteroides con su nombre. ¿Cómo? Ojo. Ramón y Cajal. Anda. Bien. Sí. Rafa Nadal. Vale. Bien. Fernando Alonso. Bueno. Iker Jiménez. Vale. Y Pablo Motos. Es muy heterogéneo el grupo. Ya. Bueno, todos ellos muy conocidos. Pero Pablo Motos será un asteroide pequeñito. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde puede llegar un ser humano. Asteroide Mindfax, ¿qué te parece, Espinosa? Ya. No sé si se dará. Bueno, pero sería un asteroide pues como el del otro día, el del 3 y Alda, un asteroide raro que da vueltas por ahí, Eso ¿no? sí. O uno que se choque contra Claro. la Tierra. Hostia, ese sí que molaría. Jesús Callejo, este programa patrocina la divulgación del contenido científico, tecnológico y de la destrucción de nuestro planeta. Ay, ¿cómo sois? Siempre mirando para casa, ¿no? Que caiga el meteorito para nosotros, ¿no? Para nosotros. Pero Yo que creo se llame como nosotros. Por eso digo, si ya estamos nosotros para destruirlo. Yo creo que meteorito vamos a llamar Pedrolo Mindfax, que nos encaja mejor. Sergio Cordero, y mientras llega el meteorito patrocinado por este podcast, hasta que destruyamos el planeta, lo que vamos a intentar es hacerlo un lugar un poquito mejor. No nos conformamos con destruir la ortodoxia de cómo se hace un podcast, que queremos destruir la Tierra. Y siento decirte, aunque me alegro muchísimo por Javier y el nombre de su cuerpo celeste, que me llegan rumores de la NASA, concretamente Neil deGrasse Tyson me ha estado comentando que ya se está barajando la galaxia Jesús Callejo. Hombre, no me extraña. Poco me parece. Con lo cual, ahí vamos a tener sorpresa en breve. Y recordamos que este podcast tiene un fin benéfico y que todos los importes recaudados con la publicidad que escuchan nuestros oyentes van destinados en esta fase de la temporada a nutrir las arcas de Médicos Sin Fronteras para dejar un mundo un poquito mejor, ya que nosotros nos vamos a encargar luego de destruirlo con nuestro propio asteroide. Hostia, Espi, igual que el aeropuerto de Barajas o la estación de tren. Galaxia Jesús Callejo Vía Láctea, ¿cómo te suena? Demasiado pretencioso. Yo me quedo con lo decía, con el Pedrolillo y extensión, en fin, no más allá de mi pueblo, que eso es lo que controlo. Pues Jesús Callejo Valderas, a partir de ahora. Hoy en Mindfax hablamos de el antiguo Egipto, ciencia y tecnología. Nada que ver con lo anterior. Me
Me hace gracia el comentario de Sergio sobre la ortodoxia de un podcast. Está nuestro invitado esperando, escuchando, pues las tonterías que estamos diciendo básicamente, y yo me meto en su cabeza y digo, pues ¿cómo he venido aquí? Bueno, pues está aquí y le voy a presentar. Rubén Villalobos es divulgador histórico, está especializado precisamente en el Antiguo Egipto, tiene más seguidores que habitantes había allí en aquella época, es autor de los libros Faraonas o Egipto Increíble y de una frase que encabeza muy bien y por la que le voy a preguntar el programa de hoy. Si juntas misterio e historia, todos los caminos llevan al Antiguo Egipto. Rubén, ¿cómo estás? Y perdón por este inicio de programa. Pues bueno, ¿cómo voy a estar si un programa lo presenta Fran Izuzquiza? Bueno, yo por ahí vas estoy bien, mejor muy que bien. bien aquí, estoy súper feliz. Hombre, vamos. muy bien, ya está. De hecho, este programa se va a llamar también Fran Izuzquiza Mindfax. ¿Qué vamos a cambiarle el nombre? ¿Para qué vamos a pecar de humildad? Oye, Rubén, aludiendo precisamente a la falta de ortodoxia, te voy a hacer una pregunta que nunca debería hacerle a un invitado, porque nunca debería ser el invitado el que justifique el contenido de un programa. Pero, ¿tú crees que tiene chicha hablar en un podcast de ciencia y tecnología del Antiguo Egipto? ¿Hay relación? ¿Hay material suficiente? Sí, hay muchísima relación y a lo largo de este podcast vamos a ver cosas interesantísimas que hicieron los antiguos egipcios y yo creo que muchos de nuestros oyentes no tenían ni idea. Joder, qué bien lo encabeza. Madre mía. ¿Qué te parece? Está bien ¿Qué tirado, titular, está bien. Hace contenido interesante. Pues voy a recurrir a mi oráculo, que es Jesús Callejo, para enmarcarnos en la época y sobre todo en la ciencia y la tecnología que se manejaba en el Antiguo Egipto. Jesús, ¿qué hicieron los egipcios por nosotros, básicamente? Que han hecho por nosotros, Claro. ¿no? Cuanto más atrás te vas en el tiempo, ya sabes que siempre hay como 3 culturas, 3 civilizaciones donde confluye casi todo, ¿no? Confluye el origen de muchas innovaciones, de muchos inventos y de muchas aportaciones que hoy en día nos estamos aprovechando de ellas. Una sería Egipto, en fin, la otra sería China y la otra sería Sumeria. En fin, siempre son como esos 3 pivotes sobre los cuales giran pues muchas de las cosas que a día de hoy conocemos. Y nos tenemos que ir en los 3 casos pues a épocas muy antiguas, es decir, al 3000 antes de Cristo, incluso al 3100, ¿no? Si hacemos un poco caso a la cronología más oficial. Ahí es cuando empieza todo el tinglao. Y el Antiguo Egipto es verdad, y eso lo dice Rubén Villalobos, lo dice Nacho Ares y lo dice, en fin, cualquiera que sepa del mundo egipcio. Aportaron muchísimo a nosotros, y no solo porque construyeran esas 3 grandes pirámides, que de hecho es la única de las 7 maravillas antiguas que se mantiene en pie, lo cual ya dice bastante, ¿no? Con sus métodos constructivos y con su método modular. Por ejemplo, una de las cosas que ellos hacían era módulos de piedra más o menos iguales con lo que construir monumentos, algo que parece muy sencillo ahora, pero que en su momento no lo era tanto. Pero claro, si hacemos IKEA lo inventaron los egipcios. Exactamente. Vale. Ese proceso, ya te digo, de hacer, pues eso, en este caso piedras, moldes, ya lo tenían los egipcios, lo tenían muy bien estructurado y además con un aguante de siglos y diría de milenios. Pero claro, hay muchas cosas que cuando empiezas a tirar del hilo, y ahora yo sé que Rubén pues nos va a ir desgranando y sorprendiendo con muchísimas más cosas de las que nosotros conocemos, pero claro, dices, bueno, lo conocido es el papiro, ¿no? En fin, no deja de ser pues el antecesor del papel, donde por fin se podía poner algo por escrito, pero también es que es el antecedente de la tinta y de la pasta de dientes. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, pero no solo de la pasta de dientes, sino también del cepillo de dientes, porque de alguna forma te tienes que frotar los dientes y las encías. También del calendario solar de 365 días, que pensamos que es algo más griego y romano, pues bueno, ya también los egipcios lo conocían. Yo qué sé, hay muchísimas cosas que tengo aquí apuntadas que algunas sería para desarrollarlas, ¿no? Pero imaginaros, ¿no? Y los voy a decir muy por encima y luego entramos en detalles en algunas de ellas. La fórmula del vidrio y las técnicas del vidrio coloreado, la cosmética avanzada, utilizaban muy bien el alcohol, los ungüentos, los perfumes. Por ejemplo, las técnicas de fabricación de la cerveza. Eso es importante, ¿eh? Importantísimo, Sí. importantísimo. Ya no voy a entrar incluso en la momificación, en fin, las técnicas que tenía para momificar a alguien y que durara durante tanto tiempo. Pero es que también inventan el bolígrafo de caña, el cálamus, en fin, el mortero de yeso para la construcción, los barcos construidos modularmente, como decía, por ejemplo, se sabe las barcas de Keops. No sé, por decir alguno más, pues incluso la áncora naviera o algo que me llama mucho la atención, que es el arado mejorado. Ellos ese arado con tracción animal lo mejoraron muchísimo precisamente para que los campesinos no sufrieran tanto. Y aquí ya le dejo la pelota rebotando a Rubén, porque esto me lo dijo él en el Congreso de Valencia en el que coincidimos, que también son los inventores del preservativo. ¿Qué dices? Anda.
Pero es que encima me dejó con un esguince mental cuando me dijo que el preservativo era de lino. Digo, no puede ser de lino, será de tripa. A ver. Rubén, cuéntame. Vale. Inventaron el preservativo. A ver, bueno, ha hecho una introducción maravillosa, Jesús. Vale, me has dejado un melón abierto interesante. A ver cómo recojo esto ahora. Sí. Tengo que decir que este es uno de los grandes mitos que se puede encontrar por internet. Y es que hay una foto pululando por todo internet donde se ve una especie de preservativo de lino, como bien dice Jesús, que se encontró en la tumba de Tutankamón, ¿no? Lo descubrió Howard Carter. Claro, esto que en infinidad de páginas web y de redes sociales, ¿no? se vende como un preservativo, en realidad era un dedal de arquero. Se colocaba en el dedo gordo para evitar hacerse heridas, ¿no? Cuando lanzaban con arco. Sin embargo, los egipcios sí que inventaron diferentes técnicas o métodos anticonceptivos muy interesantes. Si queréis, os comento algunos. No, queremos. O sea, quiero decir, Sí, venimos a hablar de pirámides, de aunque sé que navegación, algunos- a la porra. Algunos creo por que lo son un grande. poco asquerosillos, pero Venga, cuenta. a ver, esto nos interesa, venga, va. Vale, pues, por ejemplo, encontramos el papiro ginecológico de Cajún. Esto O sea, no suena bien. En él podemos encontrar varios métodos, ¿no? Para Venga, va. que una mujer pudiera evitar quedar embarazada. Es muy curioso porque no hay métodos anticonceptivos para hombres. Todo lo que se ha encontrado es exclusivamente para mujeres. En eso no hemos cambiado. Y el más Poquito, llamativo, Espinosa, que se lo comenté a Jesús, Preguntar a una mujer. y creo Tú sigue que... como si no estuviera Rubén, tú. Vale, pues el más llamativo es sin duda el de utilizar excremento de cocodrilo que las mujeres se introducían en la vagina para evitar quedar embarazadas. Vale, Claro, hemos avanzado, sí, hemos avanzado. hemos avanzado un Hemos poquito. avanzado un poco. Sí, un poco, sí. Aún así, claro, no sé hasta qué punto, porque dudo de que se haya hecho estudios científicos recientes sobre este método, si es efectivo o no, pero es posible que el excremento de cocodrilo cambiara el pH de la vagina y, bueno, que ayudara, ¿no? Hasta cierto punto. A ver, te provoca una infección que no hay manera humana de procrear. O sea, Claro, también Pues se te encontramos... quitan las ganas de claro, procrear quiero con decir, eso. güey, pues anticonceptivo fabuloso, vamos. También encontramos otros métodos como utilizar miel y sal, mezclarlas, ¿no? Y también introducirlas en la vagina de la mujer. Incluso en otro papiro, el papiro Evers, encontramos que dice literalmente así: para hacer que una mujer no quede embarazada durante 1, 2 o 3 años, utilizar goma de acacia, planta Jarret, no se sabe qué planta es esta, dátiles y, bueno, triturarlo todo e introducirlo en la vagina. Tú échale de todo ahí. Lo curioso es que parece ser que la goma de acacia, cuando fermenta, produce ácido láctico, que es un espermicida que a día de hoy se utiliza como método anticonceptivo, ¿no? Por lo tanto, es posible que, bueno, alguna base científica sí que estuviera, ¿no? Ostras, pero además durante 1, 2 o 3 años. Es brutal, sí. Bueno, imagino que debería de repetir ese proceso, ¿no? Claro, Constantemente. claro, me imagino. Claro. También, algo muy interesante, también en este sentido, por si estos métodos fallaban, que yo creo que era algo bastante común, ¿no? Que fallaran. O por si la mujer, por lo que fuera, no quería ponerse mierda de cocodrilo entre las piernas. También. Tenían métodos para saber si las mujeres estaban embarazadas. Ujú. Fueron los creadores del test de embarazo. Es muy llamativo, ¿no? Porque encontramos en el papiro Carlsberg que se nos dice que para saber si una mujer estaba embarazada, debía de coger un saco de trigo y Ujú. otro de cebada Ujú. y orinar sobre ambos. Bueno. Si no crecía, si no germinaba las semillas, es que no estaba embarazada. Ahora, si germinaban, es que sí estaba embarazada, pero lo más llamativo de todo es que dependiendo de si germinaba el trigo o la cebada,
se podía saber, según ellos, si era niña o niño. ¡Ostras! Claro, o sea, no solo era un test de embarazo, sino que también era una forma de poder saber si era niño o niña lo que iban a hacer. El caso es que esto, que a priori parece que no tiene mucho sentido, en el año 1963, el médico y egiptólogo Paul Galeoungui hizo un experimento y mezcló orina de mujer en estas semillas, ¿no? Y él descubrió que, bueno, llegó a la conclusión de que no había resultados sólidos para saber si el sexo del bebé era acertado, ¿no? Ujú. Pero sí que descubrió que las mujeres que estaban embarazadas hacían germinar las semillas con un 70% de efectividad. Y creía que era debido a que la hormona del embarazo, la hormona HCG, se eliminaba a través de la orina, ¿no? Y por eso podía provocar que germinaran más las semillas que las mujeres que no estaban embarazadas. No, es brutal porque al final, esto, Jesús, también es muy tuyo, cómo la sabiduría popular al final va transmitiendo ciertos conceptos a los que se llega por prueba y error, y no sé cómo se llega a esto del trigo y la cebada con la orina de una mujer embarazada, pero que al final, oye, un 70% es un porcentaje suficientemente significativo como para... No es un test de embarazo actual. Bueno, Bueno, ya te depende va. del test. Ya, Ojo, también, ¿verdad? Pero que te está diciendo que la sabiduría popular te está llevando en la dirección, por lo menos, no correcta del todo, pero bueno, sí bien indicada. Sí, pero por ahí van los tiros, ¿no? Pero es cierto, es la sabiduría popular y tradicional. Ten en cuenta que es prueba y error. O sea, no estamos hablando de 10 o 15 años, estamos hablando de siglos donde tú practicas un método y estás viendo los resultados tanto positivos como negativos. Dentro del mundo vegetal, en la naturaleza, tenemos muchísimos procedimientos, muchísimas plantas, muchísimos alcaloides que hoy sabemos perfectamente que te curan determinadas enfermedades, pero es que antiguamente también lo sabían. Acordaros, por ejemplo, de la corteza del sauce blanco. En fin, se tomaba. Antiguamente, cuando tenías algún tipo de inflamación en las encías o algún tipo de dolor o de fiebre, luego se demostró que en la corteza del sauce precisamente está ese ácido Acetil salicílico. La aspirina. lo que sería la base de la aspirina y que luego comercializó Bayer. Entonces, ¿cómo lo sabían nuestros antepasados, ¿no? Que ahí había un proceso terapéutico para que tú mejoraras o por lo menos para evitar procesos febriles. Y como te digo, de la corteza del sauce hay muchísimas más cosas. Entonces, a base de prueba y error. Y eso es muy llamativo. Evidentemente, en una cultura, una civilización tan inteligente como la egipcia, pues claro que sabía perfectamente qué métodos utilizar, a pesar de que algunos pudieras caer a la superstición, porque no olvidemos que en aquella época y en todas las culturas, la religión, los dioses también estaban implicados, igual que ahora. Muchas veces hay mucha gente que se cura y piensa que es gracias a San Pancracio, a San Roque o a la Virgen Santísima, ¿no? Antiguamente también ocurría algo parecido. Pero claro, dentro de la medicina, estos métodos que está comentando Rubén, que me parecen apasionantes por eso, porque luego se van confirmando que tienen una cierta utilidad o por lo menos una cierta dosis científica. Hay uno que me llama mucho la atención. Yo cuando he estado en Egipto, templo obligado para ver es el de Komombo. Es un templo dual, bueno, pues uno de esos templos. Dentro de Komombo hay un relieve, todo un pasillo donde estás viendo instrumentos de cirugía, instrumentos que se utilizaban para operaciones quirúrgicas. Estoy hablando de bisturís, de escalpelos, de espátulas, de forces, de cáteres, de sierras para cortar huesos y para cortar miembros, en fin, de multitud de cosas. Pero es que lo sorprendente es que se ha encontrado, y aquí es un poco también donde quiero abrir este melón, se han encontrado momias donde lo que se han hecho es prótesis. Es decir, que la medicina era tan avanzada que se han encontrado prótesis médicas, por ejemplo, un dedo gordo del pie en una de las momias, incluso ojos artificiales y cosas similares. Esto implica un conocimiento muy avanzado, no solo de la medicina, pero sino también de la cirugía, que eran capaces, ¿no?, de abrir cuerpos o incluso de abrir cráneos, la trepanación, para extirpar males que ellos entendían que efectivamente lo hacías así o la vida de ese paciente, de ese faraón o de ese sacerdote pues estaba muy limitada. Esas prótesis están generando, ¿no?, muchísima controversia y sobre todo una fascinación por esos conocimientos técnicos y médicos estamos hablando de hace 3.000 o 4.000 años de antigüedad. Siguiendo con la línea que comenta Jesús, otro
otra cosa que me parece increíble y que creo que lo descubrieron a base de prueba y error es que se sabe, hay varios papiros, ¿no?, que así lo recomiendan, que los antiguos egipcios empleaban pan mohoso sobre las heridas. Esto es muy llamativo porque el pan mohoso, ese moho, tiene un hongo llamado penicillium, creo que es, Claro, ¿no? claro. Claro. Sí. Por lo tanto, bueno, pues se ve que tiene un efecto antibacteriano, ¿no?, que era útil para los antiguos egipcios. Algo también muy curioso y llamativo, comentabas el templo de Colombo, donde está ahí toda esa herramienta médica, ¿no?, que comentabas, y que se rinde homenaje a Imhotep, que fue el primer médico conocido de la historia. Imhotep vivió en torno al año 2700 a.C., fue también el primer ingeniero conocido, constructor de la primera pirámide de Egipto, y bueno, y fue tan importante... La de Zoser. Sí, se le conoce como el Da Vinci de la antigüedad, ¿no? Fue divinizado y se le estuvo adorando durante miles de años. Pues en este templo, en Colombo, la gente enferma iba hasta allí para pedir a Imhotep que los sanara. De hecho, se formaban colas, ¿no?, colas colosales para rezarle, ¿no?, a este dios, y también dormían en torno al templo con la esperanza de que en ese sueño se le apareciera Imhotep y los sanara. Lo llamativo, lo que quería comentar aquí es que en el peor de los casos, si no aparecía Imhotep por ninguna parte, ya a modo de desesperación, los egipcios recurrían a la magia 100%, ¿no? Y sobre las paredes del templo vemos que hay esclavos, vemos que hay nubios encadenados, maniatados, cuyo rostro está tremendamente desgastado. Resulta que la gente enferma tocaba su cara, transmitiendo esa enfermedad que ellos tenían a sus enemigos, ¿no?, de manera simbólica, con la esperanza de poder curarse. Qué bueno. Qué bárbaro. Y aquí hay un montón de... Claro, mezclamos todo, ¿no? Mezclamos ciencia, medicina, sabiduría popular, todos los conocimientos de una civilización como es la del Egipto antiguo, que muchos en nuestra mente no especializada podemos tener desde el punto de vista de la sociedad actual del siglo XXI como gente atrasada, pero si dominaron en su momento grandes extensiones de terreno y a otros pueblos, fue por algo, fue por todo ese conocimiento, Jesús. Y para terminar esta parte más histórica, te quiero preguntar por uno de los temas que tú querías hablar, que era la Biblioteca de Alejandría como lugar de almacenamiento de todos estos conocimientos. Y sobre todo, ¿qué hubiera ocurrido si esa biblioteca no se hubiera perdido y por tanto todo el contenido de la misma no se hubiera extraviado? ¿Hasta dónde hubieran podido llegar o qué habríamos sabido en nuestros días de ellos? Sí, para mí me parece un tema apasionante porque no solo esta biblioteca, sino muchas más, pues han sufrido bibliocaustos, hemos perdido muchísima información y precisamente por perder esa información, pues ahora tenemos que especular o hablar de teorías o de suposiciones sobre lo que sabían o no sabían. Claro, ten en cuenta que esa biblioteca en sus mejores momentos se habla de 700.000 rollos de papiro que tenían y cada rollo de papiro más o menos unas 64 páginas, o sea que imagínate las miles y miles de páginas de todo tipo de conocimientos, de geografía, de matemáticas, de literatura, de anatomía, de lengua, de todo lo que os podéis imaginar, todos los saberes, ¿no? Y una cosa era la Biblioteca de Alejandría como tal, en fin, en definitiva era un microcosmos donde estaban esos rollos, donde la biblioteca, y otra era el museo, pero es que en un museo también había un zoológico, había un botánico, en fin, había salas precisamente pues para estudiar, para investigar. No solo había rollos, sino que también había aparatos, es decir, que había mecánica. Posiblemente alguna máquina de antiquitera también habría allí, ¿no? Que ha desaparecido con el tiempo. Algún autómata posiblemente hubiera allí. Entonces se ha especulado un poco qué es lo que hemos conservado, que es muy poco, pero lo que se ha podido destruir. Y lo digo muy por encima, ¿no? Porque ya digo que esto daría también casi para un monográfico. Pero se sabe que muchas obras, por ejemplo, de Suetonio, de Plinio el Viejo, de Catón, fueron destruidas. Muchas tragedias de Esquilo, de Eurípides, de Sófocles, de Safo,
también destruidas, muchos de los tratados de Aristóteles, de Pitágoras, la obra, por ejemplo, de Beroso, el gran sacerdote babilónico, donde describía perfectamente cómo fue la fundación de esas grandes polis, ¿no?, que hubo entre el Tigris y el Éufrates, pues desapareció. Además eran muchos tomos. Ahora no estaríamos especulando quién era quién dentro de esa cronología, sino que lo sabríamos perfectamente. Pero claro, lo sabríamos perfectamente, o a lo mejor nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque solo por poner un ejemplo de las pocas cosas que nos ha llegado de Beroso, este historiador, este astrónomo babilónico, decía que desde la creación del mundo hasta el diluvio habían pasado 432.000 años. Es decir, que ponen unas cronologías que nos parecen increíbles y absurdas, pero que sin embargo están en libros históricos y que han desaparecido o se han quemado. Y por supuesto de cartografía. Pero si nos vamos a la parte científica, a la parte tecnológica y dejamos la parte literaria, bueno, pues, ¿qué suponemos que se perdió? Y que nos hemos quedado pues bastante ciegos en cuanto a ese conocimiento. Por ejemplo, el tratado heliocéntrico de Aristarco de Samos. Aristarco de Samos ya propuso que el Sol era el centro y que la Tierra giraba, y lo propuso 1700 años antes que lo hiciera Copérnico. Bueno, pues si al final se anticipaba a estas leyes del movimiento o de la óptica celeste, lo hemos perdido. Hemos perdido también el catálogo estelar original de Hiparco, ¿no? Con lo cual, ese primer astrónomo que midió la precesión de los equinoccios y por tanto de la Tierra, pues también muchas de esas posiciones estelares se han perdido con ese incendio. Bueno, con ese incendio que fueron 4 incendios los que se produjeron en la Biblioteca de Alejandría. Por ejemplo, el método completo de Arquímedes, incluyendo los libros perdidos. Ese método que nos pudo haber dado muchísima más información sobre los principios de estática, de hidrostática, etcétera. Igual que los tratados anatómicos de Herólico, que bueno, que por cierto estamos hablando, ¿no?, de toda la medicina. Imagínate todo lo que pudo haber allí. Igual que la geografía de Eratóstenes, que también se ha perdido. Y ya, por concluir, lo que se llama el Pinaques de Calímaco. El Pinaques era el catálogo de toda la ciencia antigua, es decir, el catálogo de todos los libros, en este caso de todos los rollos de papiro que había. Es decir, que imagínate ese catálogo que abarcaba 120 volúmenes donde se describía las miles de obras de matemáticas, de óptica, de medicina, de mecánica, de astronomía, y que nos hubieran permitido conocer los conocimientos no solo helenísticos, es decir, no solo los telemaicos, que fue la última etapa, sino todos los anteriores. Y bueno, por supuesto, pues hablar de la ingeniería helenística. Se han perdido las obras de Filón de Bizancio y por supuesto las de Herón de Alejandría. Acordaros que Herón de Alejandría hizo también autómatas, hizo bastantes elementos hidráulicos con los cuales pues se podría dispensar agua o incluso abrir puertas, ¿no?, a distancia, incluso que los dioses emitieran sonidos. Bueno, pues multitud de cosas que se han perdido con el tiempo. Conclusión, si no se hubieran quemado todos estos rollos, y no solo los rollos, sino también la cartografía, también las esferas armilares, también todo tipo de mecanismos que tenían, entre ellos, ya digo, posiblemente alguna máquina antiquitera más, pues a lo mejor ahora no estaríamos hablando de suposiciones, a lo mejor ahora estaríamos quitándonos el sombrero diciendo, madre mía, qué atrasados hemos estado, que han tenido que pasar muchos siglos para volver a descubrir lo que ya los antiguos egipcios, los antiguos griegos, los antiguos romanos, los antiguos babilonios o los antiguos chinos ya conocían. Pero ya sabes que esa desaparición sistemática de las bibliotecas, esos bibliotecaustos que yo llamo, pues a lo mejor estaban movidos precisamente para eso, para que a lo mejor la humanidad no avanzara con tanta celeridad y muchas veces pues tener que empezar otra vez de cero. No sé si con eso hemos aprendido que no hay que hacerlo, porque si miramos un poco en el pasado y miramos la de Sarajevo, por ejemplo, como última biblioteca quemada, pues da la sensación de que no hemos aprendido demasiadas cosas del pasado. No, de Sarajevo últimamente no sale nada bueno que podamos aprender y no voy a hacer comentarios sobre otros temas. Pero ya que hablabas de saltar al presente, vámonos, pues eso, 20-25 siglos adelante, porque en el siglo XXI nos está esperando Sergio Cordero, porque si hablamos de Egipto, ciencia y tecnología, no todo va a ser mirar al pasado, también hay que mirar lo que se está haciendo hoy. Fíjate, Sergio, que Jesús al hablar de la Biblioteca de Alejandría ha utilizado una palabra, que es la palabra museo, que es uno de los proyectos en los que Egipto está ahora mismo embarcado, además de dar a conocer todas las novedades sobre hallazgos arqueológicos que se encuentran, promocionarlas también por temas turísticos, en fin, cómo funciona esta rueda.
pero el museo es una de las patas precisamente para dar a conocer al mundo todo lo que podemos encontrar en Egipto, que a su vez es un alarde de modernidad en cómo se muestra todo esto. Bueno, yo en el programa de hoy estoy aprendiendo mucho porque para mí es una civilización bastante desconocida, la egipcia. Yo siempre he sido más de Roma, pero debo reconocer que me atrae bastante también la cultura egipcia y tengo pendiente un viaje en algún momento para verlo. Y ahora puede ser un buen momento porque se acaba de inaugurar el Gran Museo Egipcio, GEM, por sus siglas en inglés, Grand Egyptian Museum, que es el museo más grande del mundo que está dedicado a una sola civilización. Y acaba de abrir recientemente, tan recientemente como el 1 de noviembre, o sea, apenas hace 16 días de que estamos grabando este podcast. Sí. Aunque es verdad que ha llevado más de 2 décadas de planificación y construcción y es uno de los proyectos más ambiciosos que se han hecho nunca en Oriente Medio, con una inversión brutal de más de 1.200 millones de dólares, algo que sin duda pues lo posiciona como una de las inversiones más importantes de toda África. Y hay que decir que este museo está ubicado a 2 kilómetros aproximadamente de las pirámides de Giza, en un terreno de unas 50 hectáreas. Y bueno, pues es un edificio gigantesco con más de 81.000 metros cuadrados dedicado a la exposición de todas las joyas arquitectónicas de todas las joyas históricas que se han ido recopilando, porque parece ser que Egipto en los museos anteriores estaba infrarrepresentado, había muchísimas piezas que no se podían exhibir, ¿no? Y bueno, es interesante a nivel arquitectónico porque el diseño fue el ganador de un premio internacional de $250.000 creado por los irlandeses Roy Sin-Hennigan y Sin Fu Peng. Y es un edificio que tiene una forma de triángulo oblicuo, pues rindiendo homenaje, como no puede ser de otro modo, a las formas piramidales antiguas, ¿no? Y de hecho sus muros están alineados directamente con la gran pirámide de Keops y la de Micerino. Bueno, si podéis ver las fotos, pues se ve una auténtica maravilla arquitectónica con fachadas de alabastro translúcido y piedra a tutiplén allí. Entonces, bueno, no han reparado en gastos para hacer un edificio icónico y que sin duda alguna se transforma en una de las visitas obligadas para todas las personas que viajen a Egipto. Tanto es así que, bueno, te está teniendo una demanda de visitantes brutal. Más de 20.000 personas en el día de la primera apertura, aunque ya había estado... 20.000 personas. Sí, es curioso, ¿verdad? 20.000 personas en un museo no suele haber, ¿no? Pues tanto es el interés que despierta esta cultura y tales son la calidad de las piezas que se están exhibiendo allí, que estamos hablando más de 100.000 piezas arqueológicas, de las cuales 20.000 nunca habían sido expuestas anteriormente. Y estos artefactos pues son de un periodo desde el 3100 a.C. hasta el 400 después de Cristo. Entonces, bueno, pues cubren una gama temporal muy amplia. Pero sin duda alguna el tesoro supremo son pues, los tesoros de Tutankamón, que es el corazón del museo, ¿no? Todo lo que está la colección dedicada al faraón Tutankamón, que probablemente sea el más famoso para todos, más de 5.000 piezas que pertenecían a su tumba y que se exhiben juntas en un mismo lugar. Estos tesoros antiguamente estaban dispersos en otros museos, en el antiguo museo egipcio de la Plaza Tahrir. Que todavía sigue existiendo, no se ha cerrado ese museo. Sí, es complementario, sí. Pero bueno, para que os hagáis una idea del volumen, la sala de Tutankamón ocupan 7.000 metros cuadrados. ¡Joder! Una auténtica barbaridad. Escúchame, pero ¿eso es una sala solo? Sí, bueno, son dos salas, dos galerías que tienen de largo 180 metros de largo. Dos campos de fútbol como el Bernabéu de largo. De hecho, si me permitía el inciso, es tan grande el museo que tiene otros museos dentro. O sea, hay secciones... Esto es como era Disneyland, Rubén. Tú vas allí, tú en concreto vas allí y está claro, un parque de atracciones. Exactamente. De hecho, claro, hay secciones, mini museos dentro, ¿no? Que requieren una entrada aparte de la entrada principal. La leche. Y, por ejemplo, el que más... a mí me encanta, vamos, es el museo dedicado a las barcas solares del faraón Keops. Unas barcas que se encontraron al lado de la gran pirámide de Keops, que tienen, pues eso, tienen casi 5.000 años y están en un estado de conservación perfecto. O sea, son preciosas, la verdad. Qué bárbaro. Esto del museo con mini museos me ha dejado loco, Sergio.
Aparte Bueno, que, claro, para que veas visitarlo el tamaño, ¿no? Y el volumen de este proyecto, por Hace falta un supuesto, mes. la icónica máscara de Tutankamón quizás sea el artefacto más reconocido por todo el mundo, que nos viene a la cabeza y se puede ver allí también. Y bueno, hay 12 galerías más temáticas donde, bueno, pues perderse y empaparse de esa cultura. Suele pasar, o por lo menos a mí me pasa, que los museos abruman un poco, ¿no? Cuando uno tiene tantísimo, tiene ese pequeño síndrome de Stendhal donde no sabe muy bien qué hacer, hay tanta abundancia. A mí me ha pasado, por ejemplo, en el Louvre, o me ha pasado en San Petersburgo. Interminable, sí. Sí, que no sabes muy bien por dónde arrancar. Y luego ves un acabas, montón de cosas que tienes delante y dices, y esto debería... O sea, acabas saturado, sí. Muchas veces no prestas la atención que deberías. Quizás sería bueno repartir la visita a un museo tan importante en varios días, ¿no? Pero bueno, también quería traer a colación lo muy tecnológico que está siendo las exposiciones que están allí, ¿no? No solo es un repositorio de artefactos, sino que pues sería una institución de aprendizaje digital, porque se ha hecho una digitalización integral de todas las piezas más importantes, construyendo una reproducción 3D en alta resolución de cada una de las piezas más significativas, ¿no? De tal modo que puedan ser visualizadas físicamente, pero también tienen un repositorio digital donde se pueden manejar, que creo que está en la propia web del museo. Asimismo, también hay diferentes experiencias interactivas en realidad virtual y aumentada, con lo cual, bueno, pues están dando uso a esta tecnología nueva que creo que conjuga muy bien con el concepto de museo, porque permite visualizar ángulos de esas piezas que normalmente no estarían disponibles, porque sabéis que las piezas reposan en una urna y no siempre se puede apreciar tridimensionalmente toda su complejidad y toda su riqueza artística, que es mucha. Además, las piezas egipcias suelen tener inscripciones por varias caras y puede ser interesante tener ese detalle tridimensional que permita contemplarlo en todo su esplendor. Y bueno, luego hay un asistente personal también inteligente que está basado en una aplicación de IA que analiza los intereses individuales del visitante. Tú le dices lo que quieres ver, si prefiere ver tesoros, arte antiguo, momias, y te sugiere este asistente digital inteligente una ruta de visita óptima. Mira, eso te viene bien. Gustos. Claro. Sí. Y además tienes un asistente, puedes interactuar con este asistente virtual por voz. Tú le haces preguntas históricas y él te va respondiendo en tiempo real. O sea que la visita no deja un poco anticuado el resto de museos y se transforma en un viaje de conocimiento totalmente personalizado. Y esto bueno, pues hace que sea mucho más llevadero. Y hay varias exposiciones también interactivas multimedia con presentaciones avanzadas donde se explica la vida de los antiguos egipcios. Y para las nuevas generaciones, pues experiencias basadas en juegos educativos y pruebas digitales que hacen que sea mucho más llevadero para los niños, ¿no? Que al final también es interesante inocular este amor a las culturas antiguas a través de juegos educativos y de exhibiciones visuales que sean mucho más fáciles de digerir para el niño. Con lo cual, bueno, pues creo que es una muy buena noticia la apertura de este tipo de proyectos. Yo personalmente casi que es lo que me ha hecho lanzarme ya a buscar una fecha para ir a Egipto y zambullirme en toda esta cultura tan interesantísima. Como digo, este museo pues he estado retrasándolo un poco hasta la apertura para ya no tener excusa e ir para allá. Pues y como yo creo que mucha gente se ha transformado en un punto de interés tremendo en el ámbito cultural de todo el mundo. Pues ya, allá que vamos, pero Rubén, esto me estaba haciendo pensar que ya no es solo el plasmar la tecnología y los avances científicos que tenían en el antiguo Egipto, que es lo que se va a mostrar entre muchas otras cosas en este museo, y cómo utilizas la tecnología para contarlo al público, sino que además la arqueología no deja de ser una ciencia que está muy relacionada con los avances tecnológicos. Aquí hemos hablado muchas veces, pues no sé, de la aplicación del LIDAR, por ejemplo, para escanear lugares a los que no puedes acceder. Todo es un continuo de aplicaciones científicas y tecnológicas que nos permiten conocer cómo era nuestro pasado. Sí, exactamente. Y de hecho con la inteligencia artificial, que tampoco hemos hablado de eso, pero claro, va a ser una explosión de descubrimientos arqueológicos en Egipto como nunca se ha visto, seguramente. Bueno, también es cierto que la IA a veces, la inteligencia artificial a veces puede dar lugar a confusiones, ¿no? Como pasó... Se puede inventar cosas, cuidado. Claro.
hace unos meses, ¿no? Que hubo ahí una declaración un tanto polémica del descubrimiento de unos conductos subterráneos kilométricos bajo las pirámides. Y todo eso, esos resultados parecen estar interpretados por una IA, ¿no? Claro, tirando un poco del hilo te das cuenta de que no tiene mucho sentido, ¿no? No lo sé, Rick, parece falso. Se refiere a una investigación de italianos y diciendo que debajo de la pirámide de Kefren hay ni más ni menos que toda una ciudad a 600 metros. Esto se ha descartado ya, porque yo me quedé solo en la noticia. Una resonancia con los muones. No en el desmentido. En fin, sí. Una cosa que si fuera verdad habría que reescribir la historia, efectivamente. Sí, a veces parece que se han descubierto mediante el LIDAR algunas cámaras que bueno, pues estaban ocultas, ¿no? O no tan claras. Creo que ha habido nuevos descubrimientos relacionados con estas nuevas tecnologías. Sí, en la Gran Pirámide, por ejemplo, hay un equipo que lleva muchos años allí trabajando, se llama Scan Pyramid. Se dedican a escanear, ¿no? la Gran Pirámide, por decirlo así, y ellos trabajan con una técnica que se conoce, bueno, como técnica de muones, ¿no? Que son unas partículas que están constantemente llegando, ¿no? Del universo y atravesando cualquier objeto físico. Entonces, poniendo unas planchas en el interior de, por ejemplo, la Gran Galería, allí estuvieron estas planchas hasta hace 1 año y medio o así, podían ver si había oquedades o había algunas cámaras que no se conocían en la estructura de la pirámide, y llevaron a cabo algunos descubrimientos que son realmente alucinantes, ¿no? Por ejemplo, encontraron que debe de haber una gran cavidad justo por encima de la Gran Galería, ¿no? Otra especie de galería similar, ¿no? Por encima. Incluso parece que también hay otra cámara sobre la Cámara del Rey. Por lo tanto, aquí surgen todo tipo de hipótesis, ¿no? Y a mí la que más me fascina es la que dice que tal vez lo que conocemos de la Gran Pirámide no es más que una suerte de trampa, ¿no? Para engañar a los ladrones. Iceberg, ¿no? Algo así. Pero la tumba real de Keops está en esas otras galerías, cámaras que se han descubierto por encima, ¿no? de las que ya conocíamos. Le decía, creo, Heródoto, ¿no? Me parece que decía que estaba a 52 metros por debajo de la pirámide de Keops, la tumba de Khufu, ¿no? De Keops. O sea, con lo cual podría estar o bien arriba en una de estas cámaras, ¿no? Que se han descubierto gracias a esta resonancia con los muones, o bien abajo, pero lo que sí parece que hay cierta coincidencia entre los egiptólogos es que aquello, además de otras cosas, era también la tumba del faraón Keops. Exactamente. Y bueno, también me viene a la mente otro descubrimiento muy interesante gracias a la tecnología, que es el de 2 posibles cámaras que hay en el interior de la tumba de Tutankamón. 2 cámaras que a día de hoy, bueno, pues no se sabe nada, ¿no? de lo que puede haber más allá. Se sabe que hay 2 especies de compuertas, ¿no? de puertas que están totalmente selladas y pintadas sobre ellas. Una de esas cámaras parece ser que es de un tamaño pequeño, ¿no? Que puede contener aún algún tipo de tesoro, ¿no? Perteneciente a la Juárez de Tutankamón. Y luego hay otra puerta sellada que podría ser una extensión de la tumba, podría ir mucho más allá, ¿no? Se baraja también diferentes hipótesis como que es la tumba de otra persona, tal vez Nefertiti, que Tutankamón cuando se enterró se hizo de manera muy rápida, ¿no? Y esto se sabe que es cierto porque las pinturas de la cámara funeraria de Tutankamón están dañadas por un hongo que surgió por el hecho de sellar la tumba antes de que las pinturas se secaran, ¿no? Entonces proliferó ese hongo ahí, porque lo hicieron con mucha prisa. Entonces, bueno, pues tal vez, ¿no? Sí que detrás de una de las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón se esconda aún los restos de algún enterramiento real, ¿no? Todavía intacto.
puede aparecer algún día esa cámara de los archivos de las que hablaba Edgar Cayce, incluso también algunos egiptólogos serios, de que posiblemente haya alguna cámara donde se conserven, a lo mejor, esos manuscritos de Imhotep, ¿no? Que decían que era pues uno de los grandes sabios que dejó para la posteridad muchas de las informaciones de estos conocimientos casi sagrados y prohibidos que él atesoraba. Pero bueno, es verdad que eso genera mucha especulación. Pero antes nos comentabas que habías traído una lista de ciertos hallazgos científicos y tecnológicos que nos iban a dejar con la boca abierta. No sé si te refieres en esa línea o algún otro que tengas ahí para disparar. Que sea mejor que el del excremento de cocodrilo, por favor. Por eso digo, de los que tú sabes ya que son tangibles y que se pueden exponer en museos. ¿Cuál sería? Vale, a ver, mejor que el de excremento no tengo ninguno, la verdad. Pero entonces ya está, cerramos no hay quien lo supere, ¿no? Rubén, claro. Sí, pero bueno, pero hay otros muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, las clepsidras, ¿no? Los antiguos egipcios utilizaban... Los relojes de agua. Sí, utilizaban relojes de agua. Claro, ellos lo que hacían era cogían una vasija, le hacían un orificio pequeñito por la parte inferior para que fuera goteando, ¿no? Y en la vasija por dentro tenía una serie de marcas que le iban indicando el tiempo. Por ejemplo, si tardaban 10 horas en vaciarse por completo, cuando el agua estaba por la mitad de la vasija, sabían que habían pasado 5 horas. Se cree que esto lo utilizaban los antiguos sacerdotes de noche, sobre todo, ¿no? Para saber, cuándo tenían que hacer los rituales, ¿no? Otra cosa interesante que me viene a la mente, por ejemplo, es pues que los egipcios fueron una de las primeras civilizaciones en crear las presas, ¿no? Hoy en día, y tan importante ha sido la presa de Asuán, ¿no? Y tanto ha cambiado en la geografía de Egipto, pero ya en el antiguo Egipto, en el año 2700 a.C., concretamente, encontramos que se llevó a cabo la segunda presa más antigua de la historia. No es la primera está en Jordania y data del 3000 a.C. Pero la presa que hay en Egipto también es increíble, tiene 100 metros de longitud y 14 de profundidad. Otro hallazgo muy interesante, otro de esos grandes inventos, ¿no? que hicieron los egipcios, fue, por ejemplo, el primer mapa topográfico y geológico que se conoce. Es un papiro llamado Papiro de Minas y data de la época de Ramsés IV. Y en él se puede ver un mapa, ¿no? Con una serie de caminos que señalan dónde estaban, dónde estaba una roca específica que el faraón quería extraer, ¿no? Para crear estatuas. Y pues al principio del programa Jesús hablaba también de la cerveza. En el año 2021, el Ministerio Espinosa se interesa por esto, adelante. Sí. Dale. En el año 2021, el Ministerio de Antigüedades de Egipto sacó a la luz el descubrimiento de lo que se ha catalogado ya como la primera fábrica de cerveza de la historia a nivel industrial, ¿no? Porque cerveza se ha hecho desde mucho antes. Sí. Pero a nivel industrial nunca se había hallado, ¿no? Y es realmente increíble. O sea, es una fábrica muy grande con unas vasijas para contener la cerveza enormes y han calculado los científicos que en total podía hacer a la vez de una sola tirada 22.400 litros de cerveza. O sea, mucha cerveza, ¿eh? Muy bien. Sí. Bueno, ¿y cuál era el cereal utilizado, sobre todo? ¿Perdón? ¿Se sabe? ¿El cereal que se utilizaba? Utilizarían cebada, seguramente. Sería cebada, claro. ¿no? Me imagino, claro. Esto me recuerda al episodio con el que empezamos con lo del secreto de la Cruz Campo, Espinosa. No podemos decir qué es lo que utilizaban para hacerlo. Si no nos queremos ganar una... te lo digo yo si quieres. ¿Qué utilizaban? ¿Quién? ¿La Cruz Campo? Sí. Es perros, tío. Meten perros, los bañan en el agua. Les dejan que den exactamente 5 vueltas en el tanque. Sí. Y los sacan. Bueno, pues es como un podcast se gana una demanda judicial por parte de una gran... Yo no he hecho ninguna mentira. No, seguramente no. Y si no, pues esto supuestamente, ¿no? Es el presunto asesino, pues... Luego la reunión comercial, ¿por qué no tenemos... porque no tenemos patrocinadores. Bueno, ya lo comentamos. Bueno, ya. Oye, Sergio, hablando de planes de futuro, que tú que tienes en mente ese viaje a Egipto, y hablaba
Rubén, de los mapas topográficos. Dentro de poco va a haber que actualizar los mapas de Egipto porque se vienen cositas. Sí, definitivamente. Parece que están retomando el pulso urbanístico de antaño. Fueron grandes constructores de ciudades y aún, bueno, pues están repitiendo ese patrón y van a crear una nueva ciudad, la nueva capital administrativa de Egipto llamada Nak, que se ha recientemente rebautizada simplemente como la nueva capital, ¿vale? Ah. Es un proyecto urbanístico pues, de los más ambiciosos del mundo actualmente. Recordemos que la zona del Cairo es una de las más densamente pobladas del mundo y, bueno, pues para desatascar la problemática que tienen allí, que Jesús puede dar cuenta porque ha estado allí de tráfico y de gentío, bueno, pues directamente van a crear una nueva ciudad desde cero a unos 45 kilómetros al este del Cairo, para poder, bueno, pues, eliminar todos esos problemas que tienen de superpoblación. Y esta ciudad se va a localizar en un área desértica que a día de hoy está prácticamente deshabitada entre el Cairo y Suez. Y, atención, ocupará un total de entre 700 y 950 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, el tamaño de Singapur. Wow. O sea, que es una pedazo de ciudad importante. Cuando se complete, se espera que tenga una población de entre 7 y 8 millones de personas. Pedazo de ciudad. Sí. Claro, hay que pensar que el Cairo tiene más de 22 millones, con lo cual, bueno, pues se estima retirar un tercio aproximadamente de esa población. Y, bueno, el gobierno egipcio ya anunció el proyecto en 2015, un poco como esta estrategia de un nuevo Egipto en el año 2030, para, como digo, descongestionar el Cairo y para llevarse todos los elementos administrativos de la ciudad capital, ¿vale? Entonces, bueno, van a sacar bastante gente de allí para alejar el centro del gobierno de las protestas masivas que históricamente han ocurrido en el Cairo. Es decir, es una forma también de control político. Le llaman ciudad inteligente, ¿por qué? Pues porque va a tener un montón de cámaras al estilo chino. De hecho, los chinos están colaborando en la creación de esta ciudad y están, dando Ideas. Claro. No solo las ideas, sino también la tecnología, claro, para poder identificar a esos protestantes que son tan frecuentes aparentemente en el Cairo. Y, bueno, hay que decir que esta nueva capital ya está siendo construida. La primera fase se inició en 2016 y abarca aproximadamente 168 kilómetros cuadrados, y ahí van todos los edificios gubernamentales, parlamentarios, judiciales, etcétera. Digamos, todo lo que es más en el ámbito político o digamos, administrativo, ¿vale? Lo que hace tiempo se hizo con Brasilia, ¿no? Convirtiendo en la capital de Brasil. Que no terminó de funcionar, Claro. Pese a que parece ser que urbanísticamente es una pequeña joya, pero no tuvo el éxito de población que se esperaba. De hecho, Brasilia pues, no es una de las ciudades más importantes de Brasil ahora mismo. Y aquí veremos lo que pasa, pero bueno, en principio es un proyecto muy ambicioso, como digo, quizá el más ambicioso actual en todo África. Hay un distrito también que será comercial, con edificios emblemáticos, entre ellos el más visible es la llamada Iconic Tower, que es un rascacielos de 385 metros, que será el edificio más alto de África en su momento. Asimismo, también, sabéis que también hay una importancia religiosa también en Egipto importante, pues se pretende que la ciudad albergue la mezquita más grande de África y el segundo estadio de fútbol, ojo, esto es muy importante, el segundo estadio de fútbol más importante de todo el continente, con 94.000 personas, es decir, más grande que el Bernabéu. Sí, muy serio. Entonces, bueno, pues es una capital planteada desde cero, con las ventajas que tiene a nivel urbanístico, y veremos con los retos también que tiene esto, porque este tipo de ciudades ya las hemos visto en China y en Indonesia y no han terminado de funcionar, porque es difícil llenar de alma a estas ciudades que se crean ex novo, ¿no? Entonces, bueno, se pretende que sea una ciudad también, como digo, inteligente, que tenga, bueno, pues unas 2.000 instituciones educativas de todo tipo y más de 600 hospitales. Un parque tecnológico, un parque temático 4 veces más grandes que Disneyland, 1.250 mezquitas. Bueno, pues no va a faltar de nada. Incluso una zona verde que le van a llamar Green River, el río verde, que será, bueno, pues una estructura que imitará el recorrido del Nilo a través del Cairo. Y, bueno, pues habrá un parque gigantesco también con lagos artificiales y se espera que genere también muchísimo empleo. ¿Cuál es la tecnología que esperan desarrollar ahí? Bueno, pues como he dicho,
una tecnología de control al ciudadano bastante elevada, que no la venden así, la venden como ciudad inteligente. Seguridad. Bueno, probablemente tenga otros usos. Y sí que se va a utilizar mucha energía verde, o se pretende utilizar mucha energía verde, unos 90 kilómetros cuadrados en granjas de energía solar para aprovechar la altísima radiación solar que hay en esa región, con lo cual, bueno, pues la energía limpia parece ser que está garantizada, y una línea de ferrocarril de alta velocidad para conectar el Alamein en el Mediterráneo con Ain Sogna en el Mar Rojo. Con lo cual, bueno, pues se va a tener también una conexión ferroviaria de altísimo nivel. Y bueno, pues se pretende, como digo, que sea la nueva referencia urbanística de Egipto, que adolece, parece ser, de este tipo de infraestructuras, siendo el Cairo una de las ciudades más caóticas, y Jesús nos puede decir si es así o no. Intenta cruzar una calle, ya verás, que no hay semáforos y que no te paran. Porque parar lo consideran como una cobardía, así que tienes que ir sorteando los coches, siempre. O mejor ellos te van sorteando a ti. Claro. Yo solo he hecho en Vietnam, y en Vietnam tú vas andando y te esquivan. O sea, lo importante es no pararse, tú vas andando y te esquivan. En el Cairo no lo sé. Claro, y además tocando el claxon todo el rato. El claxon es lo que te da prioridad. Para que no te relajes. Sí, señor. Esto me lleva a preguntarte, Rubén, para terminar. Hemos rascado la superficie de muchos temas que se han tocado. Podríamos hacer muchísimas horas de contenido relacionados con estos asuntos, y a los Mindfactors que les interese, les animamos a que sigan a Rubén Villalobos para ir descubriendo mucho más sobre todo esto. Pero claro, siempre que hablamos de Egipto, hablamos del Antiguo Egipto, de las maravillas del Antiguo Egipto, de lo que quedó atrás en el tiempo, de lo que se perdió, como hemos mencionado con la biblioteca de Alejandría. Y sin embargo, en esta edición de Mindfacts hemos hablado de ciencia, de tecnología, de museos, de urbanismo, de muchos conceptos en los que Egipto, bueno, quiere ponerse a la altura de otros grandes lugares del mundo en el siglo XXI. No te digo que vaya a volver a ser el gran Egipto de hace muchos siglos, pero ¿tú crees que todo esto va a volver a colocar a este país y a toda la historia y civilización que tiene detrás en el lugar que quizá muchos han olvidado en la historia, más allá de especialistas y arqueólogos? A ver, yo creo que sí. De hecho, cada año el turismo en Egipto se ve superado, o sea, se está superando constantemente, ¿no? Y ahora, con la apertura del nuevo Gran Museo Egipcio, ahora sí que ya las cifras se han disparado a lo bestia. De hecho, bueno, yo organizo viajes guiados a Egipto, y saqué mis últimos 2 viajes para el año que viene hace nada, y en cuestión de pocos días se han llenado por completo, ¿no? O sea, fíjate. Ese es el nivel. Pero dentro de poco tienes a Sergio ahí, ¿eh? No sí, la verdad que me interesa. Sí. Bueno, yo estaré encantado de guiarte por Egipto, Sergio. Pues nada, recuerdo a los Mindfactors, si queréis saber más sobre estos temas, seguid a Rubén Villalobos en redes sociales, en YouTube, allá donde consumáis contenido. Solo me queda una pregunta que es para Alberto Espinosa. ¿Me confirmas, Espi? Cruzcampo nos va a patrocinar. Turismo de Egipto no nos ha patrocinado este episodio, ¿verdad? No, que yo sepa, ¿no? Somos si no me ha llegado la transferencia. Somos gilipollas. ¿Somos tontos o qué pasa? Bueno, así somos. Ya, ¿qué se le va a hacer? Rubén Villalobos, gracias por acompañarnos en Mindfacts, y perdón por estas cosas que también... Nada, muchísimas gracias a vosotros. Me lo he pasado súper bien, de verdad. Y nada, estaré encantado de volver, si queréis. Un placer, Rubén. Un abrazo enorme. Un abrazo, Rubén. Chao. Espi, ¿qué ha sido lo de que no nos patrocinen? Es por lo que ha dicho Sergio, ¿no? De las cámaras de seguridad. Eso igual no nos ha molado. Yo qué sé, tío. Yo creo que eso es lo que a lo mejor no se lo hemos comunicado tampoco. ¿Igual no hemos hablado con ellos? Yo no. ¿Tú? No. No sé, yo solo quiero manifestar mi amor incondicional a los antiguos egipcios por su fabricación industrial de la cerveza. Porque no hemos venido a hablar de Egipto, Jesús Callejo. Hemos venido a hablar de lo que nos importa, de lo que sabemos y controlamos aquí en Mindfacts. La cerveza es una de esas cosas, de las pocas cosas. Eso es esencial. Ya sabes que una buena comida, una buena bebida también forma parte de la cultura. Así que la cantidad de cosas que se ha quedado en el tintero... acordaros que el primer tratado de paz de la historia se hizo allí, el primer cómic, la primera huelga, la primera cerradura con llave, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para muestra sirve un botón, y efectivamente la fascinación del Antiguo Egipto no es de ahora, sino que también va a ser del futuro. Me encantaría que el logo de la fábrica fuera un gatete con un bocadillo, ¿sabes? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque fuera miau.
Sergio Cordero, luego hablan de mi humor, ¿eh? Pero, veo que es contagioso la enfermedad y espero que me llegue a mí en breve. O sea. Y a pesar de todo esto, lo hacemos con un buen objetivo en mente, Sergio. Todo esto. Sí, a pesar de estas patadas al humor que le pegamos de cuando en cuando, nuestro objetivo es ser benévolos y ayudar a hacer un mundo mejor, aunque no lo parezca. Y por eso las escuchas de nuestros oyentes van a ayudar a que donemos esas cantidades a Médicos Sin Fronteras para que dejen el mundo un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado. Pues os recuerdo, Mindfactors, que si os ha gustado este programa, especialmente el último chiste de Alberto Espinosa, podéis dejarnos vuestra opinión en nuestro Twitter, @mindfax_, o en la plataforma de podcast donde normalmente escuches este programa. Si eres comercial de publicidad para podcast, escríbenos, ¿vale? Por lo que sea, nos hace falta, pero de eso ya hablamos otro día. Saludos y hasta la semana que viene. Si eres de Cruzcampo también, ¿eh? Sí, también. Mapi. Sí. No, Mapi ya no está en Heineken, no, ya está en otro sitio. Pero si trabajas en Cruzcampo, escríbenos. La semana que viene hablamos. Hasta la semana que viene. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. ¿Qué es aquella torre que se ve en el horizonte? Es la torre de Isla de Faros, cuya luz guía a los navegantes. Mañana estaremos en Alejandría. ¿Una torre para guiar a los barcos? Estos egipcios están locos.